de análisis. Gracias por continuar con nosotros y como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, le doy la bienvenida a nuestra mesa de análisis y esta tarde nos acompaña Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión Rescate México. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes, un saludo a ti, a todo tu público televisivo y gracias por la invitación, a la orden. El tema es adicciones en México. Recuerdo 1985, la época de Caro Quintero, de Félix Gallardo, de Don Neto, que comenzábamos a escuchar lo que era el trasiego de drogas, la cocaína, pero todavía en los 80s y los 90s no se consumía tanto en México. Ahora sí ya, ¿eso cambió, Leonardo? Ya hay mucho consumo en nuestro país, además de lo que mandamos a los Estados Unidos. Lamentablemente, el último dato que tenemos es del 2018, que el Consejo Nacional contra las Drogas, el famoso CONADIP, realizó la última encuesta de consumo de drogas. De 1980 al 2018, el consumo de drogas ha crecido de manera vertiginosa. Lamentablemente, al día de hoy, a pesar de que hubo una petición desde el año pasado, a inicios de enero del 2022, de diferentes organizaciones, para retomar otra vez lo que se le conoce como el ENCUP, es que no tenemos referentes para saber qué tanto se ha incrementado del 2018 a la fecha. A tu pregunta, ¿se incrementó el consumo? Muchísimo. En ese 2018 ya teníamos alumnos de quinto de primaria que habían incursionado por primera vez a el consumo de las drogas en diferentes escuelas de nuestro país. Qué terrible situación. La década de los 60s, los 70s, pues bueno, lo común era la marihuana, pero ya empezaron a llegar las drogas sintéticas y se empezaron a mandar a Estados Unidos, pero en México se empiezan a consumir. En estos momentos, en los últimos reportes, ¿cuáles son las drogas adictivas que se consumen en nuestro país? Pues nos quedamos con la fotografía o la radiografía del 2018 y aparece entonces el consumo de las famosas metanfetaminas estaba agarrando pleno apogeo. No tenía todavía el poder de la fama, el famoso fentanilo, pero ya había incursionado en nuestro país. Hay que recordar que pasamos de ser un país de ruta, de trasiego, a un país de consumo. Sí. Y aunque suena muy bonito el tema de dejar hacer, dejar pasar, o como ahora en las normas que se quieren impulsar a nivel federal, le llaman libre desarrollo de la personalidad plena, sí nos estamos metiendo en un gravísimo problema porque la cantidad de adolescentes y de jóvenes que empezamos a perder en el camino se ha duplicado o triplicado en los últimos 10 años. Efectivamente, ya no es la marihuana el de mayor consumo, o siendo la marihuana todavía de mayor consumo en nuestro país, empezaron a llegar sustancias de otro tipo. La cocaína es un poquito más cara, el éxtasis no se diga, pero esa evolución de las famosas sustancias sintéticas ha traído como elemento agravante Sí. el que las sobredosis se multipliquen, el que jóvenes entre los 15 y los 21 años se mueran en el momento después de un consumo y lamentablemente las medidas tomadas por parte de las diferentes autoridades municipales, estatales y federales no nos está ayudando a erradicar el problema. ¿Cuál es la principal causa de un chamaco de secundaria para que empiece a probar las drogas? ¿Es curiosidad? ¿Es conflictos en la familia? ¿Es algún tipo de padecimiento? ¿Es ignorancia? ¿Qué es? Probablemente pudiéramos decir que es multifactorial. Hay algún segmento que la curiosidad es la regla número uno, casi siempre
a invitación de un tercero o por presión de un tercero. Pero también nos encontramos con niños o adolescentes que llegan a este nivel porque es el único mundo que conocen. Estamos hablando de 1990, 1995 y en diferentes puntos del país ya se escuchaba la expresión de los adolescentes de sexto, de primaria, primero, segundo, de secundaria: prefiero 5 años de rey a una vida de buey. Y en esos 5 años de rey, pues sabían que tenían derecho a un vehículo, tenían derecho a dinero, casi siempre en color verde, tenían derecho a un arma y el acceso al consumo como les diera su regalada gana. Este proceso del 95 al día de hoy se ha agravado verdaderamente. Las cifras han rebasado con mucho la capacidad de asombro que desde aquella época teníamos y que con la estrategia, por muy equivocada que fuera, estaba conteniendo este problema. Pero sí, hay quien lo hace por curiosidad, hay quien lo hace por presión. No es un asunto que tenga que ver con la clase social, no es que porque no tengan es más fácil y tampoco es que porque tengan es más fácil a que tengan la inclinación. El dato que teníamos en el 2018 nos llegó a preocupar porque no encontrábamos una escuela, no importa si fuera pública o no, en este país de educación básica libre del trasiego de drogas. Porque hubiera alguien en la esquina, porque la tiendita estuviera a la vuelta, porque ya había un fulano encargado de apadrinar a los chavos de sexto o de secundaria, y era verdaderamente escandaloso. Es un dato que la Secretaría de Educación Pública, por más que se lo solicitamos desde aquella ocasión, danos el diagnóstico verdadero, siempre era ocultar y ocultar, porque temían a que se convirtiera en un problema contra el magisterio, contra el sindicato, contra el personal administrativo. Si eso era en el 2018, donde había una supuesta lucha en contra de las drogas, una campaña en contra de las adicciones, hoy que eso brilla por su ausencia, porque ni dinero tienen, ni dinero dejaron al gobierno para hacer la última encuesta, el famoso ENCUP, que se hacía año con año, pues los números debieran de estar verdaderamente disparados en este problema tan serio del consumo de droga. Maestro Leonardo, deje que le demos la bienvenida a Guadalupe Ponciano, especialista en tratamiento de adicciones. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy amables por la invitación, Alberto y Leonardo. Buenas tardes. Guadalupe, las tentaciones negativas siempre han estado, toda la vida, ¿no? Unos saben, los que están fumando y te invita un cigarrito, o uno de marihuana, o empiezan con las drogas. Ante eso quizá no se puede hacer nada, pero ¿cómo decirle a nuestros jóvenes que rechacen esas ofertas? Que digan no a las drogas, que verdaderamente sepan que meterse en ese mundo puede ser muy satisfactorio al momento, pero que los va a llevar al traste con su calidad de vida. Claro que sí, Alberto. Mira, yo creo que sí se puede hacer. Hay países, por ejemplo, Islandia, que han demostrado que si tú tienes una política pública continua, y eso es algo importante, porque lo que ha pasado en nuestro país es que las políticas públicas de prevención de las adicciones, pues empiezan cada sexenio, acaban, terminan y pues vuelve otra vez y lo que se hizo en el anterior sexenio, pues como que no cuenta. Yo creo que sí se puede dar información que tenga una base científica, que esté libre de conflictos de interés, porque tú sabes que sobre todo con las drogas legales, que son alcohol y tabaco, hay muchos conflictos de interés con la industria tabacalera, con la industria alcoholera, y entonces yo creo que si tú tuvieras una política pública continua y desde la educación primaria tú fueras insistiendo con información con base científica a los chicos, yo creo que no en esta generación tal vez, pero en la siguiente generación. Claro. Por eso te digo que no es algo que puedas hacer ahorita y ya mañana ya nadie va a consumir. Claro. Esto es algo que tiene que ser a largo plazo. Es un plan nacional que deberíamos de tener a largo plazo, independientemente del partido que esté en el poder, independientemente
de todo esto. Y bueno, yo me preocupa mucho, estaba escuchando ahorita lo que decía nuestro colega, y de verdad me preocupa mucho, te voy a decir por qué. Porque la mayoría de las encuestas nacionales, por ejemplo, la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2021 y la ENCODAD, que mencionaban también, de 2016, nos hablan ya de una población consumidora que empieza en los 10 años. Imagínate lo que te estoy diciendo, ya ni siquiera son adolescentes, son niños. ¿Por qué preocupa tanto esto en el contexto de las drogas? Porque el cerebro del ser humano finaliza su maduración y su crecimiento total alrededor de los entre 21 y 24 años, dependiendo de los autores que hablan de esto. Imagínate si tú a un cerebro muy inmaduro de 10 años le das una droga, ¿qué es lo que estás haciendo? Que el proceso de adicción se da mucho más rápido y que el daño a nivel del sistema nervioso central va a ser muchísimo, muy agresivo, porque estás hablando de un cerebro todavía inmaduro. Entonces yo cuando leo o como decían, cuando veo, por ejemplo, que las primarias hablan de consumo de drogas, o cuando veo en las encuestas que hablan de adolescentes de 10 a 19 años, la verdad es que me preocupa muchísimo porque estamos hablando de que esta es la futura generación y es una generación que ya desde muy pequeños tuvieron contacto con las drogas. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda en el contexto de drogas e infantes es que lo más que podamos retardar como país el primer contacto de un niño con la droga o de un adolescente con la droga, porque sabemos que más temprano tengan contacto, el problema mayor. Aquí, por ejemplo, maestro Leonardo, ¿es el deporte una de las soluciones para evitar que nuestros chamacos, que nuestros jóvenes estén pensando en utilizar las drogas? Deben ser esfuerzos integrales, Alberto. Buenas tardes, doctora. Teníamos mucho que no nos volvíamos a encontrar. Tienen que ser varias acciones conjuntas, Alberto. Empecemos, por ejemplo, con el fortalecimiento en la consolidación de la unidad y la integración familiar, el diálogo para poder detectar algunos síntomas de inmediato en casa y poder interferir. 2, por supuesto que entre menos facilidades tengan para acceder a ella, más trabajo les va a costar. El deporte ayuda, sí, pero no es garantía, y si no, voltemos a ver, para no decir ningún jugador mexicano y que al rato no tengamos un conflicto de tallas monumentales, pero voltemos a ver al astro del fútbol argentino. Vivió en el deporte toda la vida y terminó muerto en la raya, como dicen vulgarmente los memes, pues por consumo de cocaína. Estamos hablando de Maradona. Entonces sí ayuda el deporte, pero debe de haber una serie de acciones sistémicas, el entorno familiar, la información en la escuela, la atención del diálogo con los alumnos, estrategias deportivas, el que no tengan un acceso tan cerca. Imagínate nada más, Alberto, lo que pudiera pasar, bien decía la doctora, con menores de edad, cuando expertos en neurociencias nos dicen, por favor, alejen lo más lejos posible, dice la doctora, de la edad del consumo, porque hay cosas que son irreversibles cuando la gente empieza a consumir. Estamos hablando del infarto cerebral hemorrágico, estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, estamos hablando de las crisis epilépticas o convulsiones, estamos hablando de los trastornos psicóticos y el deterioro cognitivo, alteraciones de la memoria, del lenguaje, del aprendizaje. Dicho de otra manera, por el lado que le querramos ver, consumir marihuana, consumir cualquier tipo de droga no es una señal de libertad, es una señal de mediocridad, es una señal de miseria, es una señal de pobreza, y como sociedad, gobierno, instituciones públicas, privadas, padres de familia, escuelas, tenemos que hacer una alianza para evitar, uno, el mayor número posible de adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes que caigan en esas garras, y dos, teniendo estrategias verdaderamente integrales para poderlos atender de manera temprana cuando empiezan el primer contacto. Pero ambas implica no se las acerques, por favor, que no estén a la vuelta de la esquina. Es verdaderamente penoso, nos lo dicen alumnos de diferentes escuelas del país. ¿Cuál es el problema? Si aquí a la vuelta está la patrulla vigilando la tiendita, y en la tiendita yo puedo llegar a pedir
lo que yo quiera. Nos quedan 30 segundos, Guadalupe. Quiero seguir defendiendo al deporte. ¿Por qué al deporte? No solamente es la distracción, sino que el cuerpo humano se acostumbra al acondicionamiento, al descanso, a una alimentación sana. Cuando hay ese tipo de competencia deportiva, el cuerpo se va adaptando y entonces esto puede servir para rechazar cualquier tipo de sustancia como la droga. Bueno, tú hablabas del deporte, pero yo coincido también con Leonardo. El empezar con las drogas es una cuestión multifactorial. Por supuesto que el deporte y todo lo que conlleva, lo que tú decías, un estilo de vida asociado al deporte, va a tener un impacto importante sobre los muchachos. Sin embargo, yo considero que esto sería un poquito simplificar. El inicio en el consumo de drogas es una cuestión multifactorial y por lo tanto también tenemos que hablar de cuestiones multifactoriales en la prevención. Por ejemplo, se hablaba de habilidades para la vida, ¿no? En Colombia, durante la lucha al narcotráfico, se utilizó este programa educativo de habilidades para la vida con mucho éxito y desafortunadamente, aunque ha habido algunos intentos en el país de ponerlo ya como educación formal, no se ha hecho. Entonces, yo diría también las cuestiones familiares, etcétera, e insisto que deberíamos como país, no como instituciones, sino como país, tener un programa de política pública relacionado con la prevención y el tratamiento de drogas. El castigo, Guadalupe, castigar con severidad pudiera ser una solución, las medidas coercitivas. No, yo creo que no. Yo creo que no. Es una solución realmente muy puntual. Es algo, lo que necesitamos son programas a mediano y largo plazo. Definitivamente, porque va a pasar lo mismo. Acuérdense que en las drogas siempre hablamos de oferta y de demanda. Si hay demanda, va a haber oferta. ¿Cómo podemos arreglar esto? Que ya no haya demanda. ¿Y cómo? A través de programas integrales en donde definitivamente ya no haya usuarios. Mientras siga habiendo usuarios que pidan la droga, va a haber personas que la vendan. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en esto y tenemos como pensar en revertir esta situación. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer siempre y cuando hagamos un análisis muy preciso de todos los factores que están involucrados en nuestro país, en nuestra realidad, en el consumo de las drogas. ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas con los niños y adolescentes? ¿Por qué si hay leyes que prohíben la venta a menores, las encuestas me hablan de niños de 10 años? ¿Qué está pasando? Tenemos leyes que prohíben que se venda alcohol, que se venda tabaco a niños y tú ves en las encuestas que ya aparecen desde los 10 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está haciendo respetar estas leyes? Tenemos que hacer un análisis muy profundo y como verás, son muchas las cuestiones que tenemos que abordar, pero yo creo que sí se puede. Veo que el tema es muy complicado, que la solución es muy complicada, pero Leonardo, se nos acabó el tiempo con un sí o no. ¿El actual gobierno está haciendo lo correcto para evitar que las nuevas generaciones lleguen a ser adictos a las drogas? El actual gobierno no está haciendo nada. No. Desde mi punto de vista tampoco. No está haciendo. O sea, si la solución es muy compleja y no inicia, ni siquiera hay la famosa voluntad política, pues ¿a dónde vamos a parar? Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Guadalupe Ponciano, muchísimas gracias. Leonardo García, bien interesante. Esperamos vernos próximamente con este mismo tema aquí en Mega Noticias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Leonardo. Adiós, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema aquí en Mega Noticias. Ya lo sabe, tan solo en 2 minutos.